¿Sabes qué, Marisol? Ayer estaba leyendo sobre lo de ese guatemalteco en el metro de Brooklyn. El que le prendió fuego a una mujer dormida. Sebastián Zapeta se llama. Y no sé, algo en esa historia me hizo pensar en una prédica que escuché del pastor Werner Meyer en la Iglesia de Cristo en Moriches. Sí, lo vi en las noticias. Debrina Kawam se llamaba la mujer. Una historia horrorosa. ¿Y qué tiene que ver con la prédica? Bueno, el pastor hablaba de Siquem. ¿Sabes qué es Siquem? El lugar bíblico. La verdad es que me suena de algo del Antiguo Testamento, pero no recuerdo bien. Exacto. Era una tierra hermosa, productiva, próspera. El pastor decía que Dios la había preparado con anticipación para entregársela a su pueblo, aunque todavía ni siquiera existía Israel como nación. Imagínate, Dios preparando algo para alguien que todavía no nacía. Eso me recuerda a cuando mi abuela me decía que Dios siempre tiene un plan. Pero espera, ¿y qué tiene que ver esto con lo del metro? Es que el pastor llegó a un punto donde hablaba de cómo juzgamos a toda una nación por el acto de una sola persona. Dijo textualmente, no es justo juzgar a una raza, a una tribu, a una nación, como cortarla con la misma tijera por la equivocación de una sola persona. Y justo usó el ejemplo de Zapeta. Dijo que no podemos estigmatizar a todos los guatemaltecos por lo que hizo ese hombre. Ay, qué bueno que alguien lo diga en voz alta, porque la verdad, ¿cuántas veces no escuchamos eso? Es que los mexicanos, o es que los colombianos, como si todos fueran iguales. Exacto. El pastor mencionó hasta el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, la Mara Salvatrucha. Dijo que él conoce guatemaltecos en su propia congregación que trabajan de sol a sol, desde antes de que salga el sol, montados en sus trucks, buscando trabajo honradamente. Y eso es verdad. Yo conozco a varios en mi trabajo. Gente que deja familia atrás, que se parte el lomo aquí. Pero volvamos a Siquem. ¿Qué más decía el pastor? Decía que Dios prepara las cosas antes de que nosotros siquiera las imaginemos. Que Abraham era un adorador de ídolos, del otro lado del Éufrates, en lo que hoy sería Irak. Dijo que la gente le preguntaba, ¿entonces Abraham era iraquí? Y él respondía, no hombre, no habían naciones todavía. Me encanta. Ese pastor tiene sentido del humor. Sí, y luego llegó al punto central. Abraham llega a Siquem. Dios le aparece y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Edifica un altar. No se queda a construir casas, no hace zanjas ni fundiciones. Simplemente levanta un altar y sigue caminando. Un altar, eso es profundo. Porque un altar no es solo piedras, ¿verdad? Exacto. El pastor explicaba que un altar es como un portal, un lugar de encuentro con Dios. Y luego viene lo mejor. Israel, que antes se llamaba Jacob, llega a Siquem y también levanta un altar. Pero este altar le pone un nombre, el Elo Israel. ¿Sabes qué significa? ¿El Dios de Israel? Sí. Y el pastor hizo una pausa y dijo, Jacob se llamaba Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Jacob estaba construyendo el altar del Dios de él mismo. Como si Juan construyera el altar del Dios de Juan. ¡Ay, qué lindo! Es como decir, este Dios no es solo el Dios de mi papá o el Dios de mi pastor, es mi Dios. Eso es exactamente lo que decía. Que no podemos ser intermediarios entre Dios y nuestros hijos. Que cada uno tiene que tener su propio encuentro. No puede ser, es que mi papá era cristiano, mi papá oraba, mi papá leía la Biblia. No, tú tienes que conocer al Dios de, en tu caso, el Dios de Marisol. Eso me duele un poco, ¿sabes? Porque mi sobrino de 14 años pasa todo el día en el celular. Y yo pienso, ¿cómo le enseño a tener su propio altar? ¿Cómo le enseño a tener ese encuentro personal? El pastor tocó eso también. Dijo que no podemos dejar que un celular eduque a nuestros hijos. Que el altar familiar está destruido en muchas casas. Que los niños están viendo saber qué cosas en esas pantallas mientras el altar se cae a pedazos. Es que es verdad. A veces llego cansada del trabajo y lo más fácil es decir, mira tu tablet, déjame en paz. Pero el pastor tiene razón. ¿Y qué decía de los otros altares con nombre? Sí. Había 4 altares con nombre en toda la Biblia. El de Jacob era el Elo Israel. Luego estaba el de Moisés en Éxodo 17:15, que se llamaba Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. El pastor decía que un estandarte es una bandera de victoria, pero también de unidad, que los ejércitos se reunían donde estaba la bandera. Me encanta esa imagen, como que Dios es nuestra bandera, y donde está la bandera, ahí nos juntamos. Sí, y decía que no podemos estar divididos, que no puede haber sectarismos de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Dijo que hay gente más atrevida que dice yo soy de Cristo, pero igual está dividiendo.
Ay, eso es tan real. He visto iglesias donde si predica un pastor, todos dicen amén. Pero si predica otro, nadie abre la boca. Exacto. Y luego el altar de Gedeón en Jueces 6:24, que se llamaba Jehová Shalom, el Dios de paz. Y el último, en Josué 22:34, que se llamaba Ed, que significa testimonio. El pastor decía que testimonio es como una fotocopia. Sale igual al original, que tenemos que ser fieles a la doctrina, a lo que aprendimos. Fieles. Eso me hace pensar en mi mamá. Ella tenía un rincón en su cuarto donde oraba todas las mañanas. No era nada fancy, una silla vieja y su Biblia, pero era su altar. Yo la veía de niña y pensaba, ¿por qué se levanta tan temprano? Ahora entiendo. Eso es exactamente lo que el pastor describía. No necesitas un altar físico con piedras. Necesitas un rincón, un tiempo, una puerta cerrada. Dijo que en tu habitación, ya sea lujosa o modesta, ahí está tu altar, ahí está tu portal dimensional. Portal dimensional. Suena a película de ciencia ficción, pero me gusta. Es como esos agujeros de gusano que mencionaba. Sí, dijo exactamente eso. Como en las películas de ciencia ficción, los agujeros negros, los agujeros de gusano. Pero en vez de transportarte a otra galaxia, te transportas a la presencia de Dios. Y volviendo a Siquem, el pastor también habló de lo difícil que era, ¿no? Que no todo era bonito ahí. Sí, Génesis 34. Dina, la hija de Jacob, fue violada por un príncipe de Siquem, y los hermanos de ella, Simeón y Leví, se vengaron matando a todo el pueblo. Jacob se tuvo que ir de ahí. El pastor decía que en Siquem iba a haber situaciones que te desconciertan, que te hacen dudar, pero que la promesa sigue en pie. Es como cuando Dios te da una bendición, pero llegan problemas y tú dices, ¿será que esto realmente era para mí? Exacto. Y el pastor citaba Josué 24, donde Dios dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le di a Isaac, que Dios ya había preparado la tierra y ahora estaba preparando al pueblo. Y decía, no te preocupes por las cosas que van a venir, Dios ya las tiene listas, tiene preparado más de lo que tú te imaginas. Eso me conmueve, porque a veces pienso que estoy sola en esto, que tengo que resolverlo todo yo. Pero si Dios ya lo preparó... Sí. Y luego el pastor mencionaba que los levitas recibieron Siquem como heredad, que nadie te la puede quitar a menos que tú la entregues, a menos que seas como Lot y digas, prefiero quedarme en otra región. Es que eso es clave. La heredad es tuya, pero tú decides si la tomas o no. Oye, y hablando de heredad, ¿no crees que eso aplica a lo que le dejamos a nuestros hijos? No dinero, sino ese altar, ese encuentro personal con Dios. Totalmente. El pastor cerraba diciendo que tenemos que levantar el altar familiar, que nuestros hijos tienen que aprender a tener su tiempo de devoción, que no podemos abandonarlos al celular. Me siento un poco expuesta, ¿sabes? Porque sé que a veces fallo en eso, pero también me siento esperanzada, como que todavía hay tiempo. Porque Dios es un Dios de promesas, y las promesas no son mentiras. Son reales, genuinas. No sabemos cuándo se cumplen, pero se cumplen. El pastor decía, cree ciertamente y vendrá. Me encanta cómo cierras con la frase del pastor. Y ¿sabes qué? Me hace pensar que este episodio de Yo Converso es como nuestro propio altar. Un rincón donde nos encontramos, donde hablamos de lo que realmente importa. Me gusta eso, un altar de conversación. Así que levantemos nuestro altar, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestra mesa de comedor, donde sea, pero que sea real, que sea nuestro. Y que nuestros hijos vean que no es el Dios de mamá o de papá, es el Dios de cada uno. El Elo Israel, el Dios de cada Israel. Exacto. Hasta la próxima conversación.